Bueno, iniciamos el dictado de la práctica correspondiente al día 27 de mayo, con un poco de retraso debido a fallas en la conexión de la línea por el exceso, me imagino, de trabajo por acá. Entonces vamos a empezar a hacer la patología de los senos paranasales. Eh, ya les he manifestado en varias oportunidades de que cuando les presente una imagen, lo primero que tienen que hacer es preguntar el cuadro clínico, qué síntomas tiene el paciente. Y de acuerdo a eso empiezan ustedes, ya hay una posibilidad, de los síntomas sale una posibilidad diagnóstica, y generalmente eso se certifica o se desmiente o se aleja con la radiografía o con la imagen, con las imágenes. Entonces ustedes le presentaron el cuadro, la imagen, el cuadro clínico, y entonces ustedes empiezan a hacer sus disquisiciones. ¿Será esto un proceso congénito? ¿Será un proceso inflamatorio? ¿Será un proceso traumático? ¿O será un tumor benigno o maligno? Entonces empieza a hacer esas posibilidades. Si es un anciano de 80 años, pues ya el proceso congénito se alejan, ¿no? Entonces más se piensa en procesos degenerativos o inflamatorios o tumorales. Entonces vamos a empezar con una patología de los senos paranasales. Ya ustedes saben que los senos paranasales son cavidades óseas que contienen aire y que están cubiertos de mucosa nasal y están en comunicación con las fosas nasales y que intervienen en la fonación. Esos son los senos paranasales. ¿Qué procesos congénitos podrán tener estos senos, al igual que cualquier otro órgano a cualquier nivel? Primero, la bragenesia, no hay el órgano. Luego, hipoplasia es un órgano pequeñito, chiquitito. En tercer lugar, hiperplasia es muy grande, enorme el seno. Cuarto, hay duplicación de esta formación. Entonces, procesos congénitos es lo primero que pensamos y aquí, por ejemplo, tenemos un corte coronal de los senos paranasales a nivel de los senos maxilares. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ya les hemos dicho que hay que comparar el lado derecho con el lado izquierdo, el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces aquí vemos el seno maxilar superior derecho, es enorme, está elevando el piso orbitario, deforma y eleva el piso orbitario. El seno maxilar superior izquierdo es pequeño y es hiperdenso, tiene contenido hiperdenso que debe ser secreción o purulenta probablemente. ¿Por qué? Porque es una hipoplasia. Eso se llama hipoplasia de dimensiones reducidas. Probablemente el orificio de drenaje también es pequeño y se ha obstruido. Entonces por eso hay un contenido purulento. El contenido no puede ser eliminado y se infecta. Entonces es una sinusitis prácticamente, una hipoplasia más una sinusitis. ¿Qué signos vamos a encontrar? Entonces, menor tamaño del seno maxilar izquierdo, aumento de la densidad, es hiperdenso. Tercero, deforma la órbita. La órbita al encontrar una cavidad inferior se extiende hacia ahí y se elonga, aumento de dimensiones de la órbita por descenso del piso para ocupar el espacio que deja el seno maxilar. ¿Qué encontramos en el otro lado? Vemos aumento de volumen, una hipertrofia compensatoria, se llama eso, para compensar la función del otro lado, aumentó de volumen y al aumentar de volumen comprometió el piso de la órbita y la está elevando el piso de la órbita. Entonces, hipoplasia del seno maxilar izquierdo. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Otra imagen, este es un corte axial de los senos maxilares, o sea, a nivel de la cara, en la horizontal, en la cual vemos aquí unos pequeños tabiques óseos, son tabiques
del seno maxilar derecho, aquí tabique del seno maxilar izquierdo, una malformación congénita, pero que no compromete mayormente otros órganos. Ya les hemos dicho de que en esta incidencia hay que estudiar las paredes de los senos, vean la delgadez de la cortical de la pared posterior y su contacto, el contacto que hace, o sea, está casi es vecino del lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal. Aquí tenemos otra alteración patológica que es la desviación del tabique nasal hacia la izquierda, pues secuela de un traumatismo seguramente, y hay tumefacción de la mucosa nasal. Esa es toda la información que nos está brindando esta tomografía. Tomografía espiral multidetector con ventana ósea porque nos interesa saber el estado de las paredes de esta de este seno, ¿no? Aquí vemos claramente la pared externa, la pared interna, la pared anterior, la pared posterior del seno maxilar, su vecindad con el lóbulo temporal, su relación con la apófisis pterigoides y más hacia arriba con el seno cavernoso, que ya vamos a ver qué importancia tiene y qué relaciones tiene con relación a nuestro curso. Otra alteración de las cavidades paranasales es la neumatización del cornete medio. Cuando se neumatiza el cornete medio, aumenta de volumen, se adelgaza, adquiere densidad de aire por invasión de las celdas hemorroidales. Se neumatiza, entonces eso es la llamada concha bulosa, que así está establecido a nivel internacional. No sé qué razón hayan tenido para poner ese nombre, pero a eso se refiere, a la neumatización del cornete medio, generalmente por invasión de las celdas etmoidales. Concha bulosa. Claro, por supuesto que esto aumenta el volumen y comprime el ostium de la región superior y de la región inferior y produce tumefacción de la mucosa nasal. Vean cómo está tumefacta la mucosa nasal del cornete inferior frente al cornete inferior del lado izquierdo. Gran tumefacción de la mucosa nasal a este nivel en esta fosa. Los procesos inflamatorios, fundamentalmente, nos interesa la sinusitis aguda. ¿Qué es la sinusitis aguda? Es la infección bacteriana de una de las cavidades o todas las cavidades, depende de la virulencia de la bacteria, ¿no? Entonces, si se infecta un seno, vamos a encontrar que hay un nivel hidroaéreo porque hay contenido purulento dentro del seno. Se infecta la mucosa, se necrosa la mucosa, entonces eso da el contenido purulento. Hay aumento de espesor de la mucosa parietal. La mucosa parietal, que es mucosa nasal, es finita, delgadita, que casi no se ve en los cortes con ventana ósea. Cuando hay aumento de espesor sí lo vemos claramente. Hay aumento también de espesor de las paredes del seno. El hueso se defiende ante la infección. Ustedes ya saben, el hueso es un tejido vivo, que es en constante actividad metabólica, entonces aumento de espesor para defenderse de la infección. Hay también tumefacción de la mucosa nasal y un momentito. Generalmente hay un nivel hidroaéreo. Esta es la secreción purulenta. Acá está el nivel hidroaéreo. La mucosa parietal está aumentada de espesor. La pared externa también, la parte ósea externa está aumentada de espesor. Está velado el receso inferior. Normalmente el seno es radiotransparente, o sea, porque contiene aire, pero aquí contiene líquido, contenido purulento, es radio opaco. Este seno también está comprometido y tiene un pequeño nivel hidroaéreo más inferior. Normalmente
no, se ve hasta un ángulo inferior acá obtuso, una curvatura obtusa aquí a nivel del receso inferior. La mucosa nasal está marcadamente tumefacta, está aumentada de volumen, el paciente tiene dificultad para respirar y va a tener rinorrea purulenta, ¿no? Esa es la sinusitis aguda, tendrá aparte dolor, cefalea existe peligro de comprometer otros órganos vecinos. Ese es un peligro latente. Aquí tenemos un corte tomográfico, un TEN con ventana ósea. ¿Por qué decimos ventana ósea? Porque solamente estamos viendo los huesos, vemos claramente los huesos, vemos la cortical, vemos las trabéculas dentro del hueso, igualmente en los senos, y los tejidos blandos no vemos los tejidos blandos porque es ventana para ver huesos, ventana ósea, más 800, más 400 aproximadamente. ¿Qué vemos en este corte axial? Vemos que aquí está infectada las cavidades, hay hiperdensidad de las células etmoidales anteriores, hiperdensidad de las células etmoidales posteriores y de los senos esfenoidales. Están comprometidos gran parte de las cavidades paranasales y está destruyendo las trabéculas de las celdillas, van a destruir la pared lateral de las celdas y al destruir el seno, la lámina papirácea que es muy finita y va a comprometer la órbita. Igualmente a nivel del agujero óptico y de la hendidura esfenoidal va a haber edema y tumefacción, comprimiendo las venas, estrechando las venas y eso dificulta el drenaje venoso de la órbita. Entonces aquí habrá edema en la órbita y una proptosis, de salida del ojo, ¿no? Y también comprime acá las venas que están drenando hacia el seno cavernoso. Y vamos a ver el seno cavernoso, vamos a mencionar algo. Entonces, no sale la sangre hacia el seno cavernoso, lo poco que queda distal a esta estrechez ósea se coagula y se origina una trombosis del seno cavernoso, un peligro que conlleva la sinusitis, o sea que puede comprometer la órbita, puede comprometer el seno cavernoso e incluso puede comprometer el lóbulo temporal del encéfalo. Otro corte axial, ahora, bueno, es con densidad ósea también, en la cual vemos algo de tejidos blandos. Acá tenemos el globo ocular de este lado, aquí el globo ocular del otro lado. Vean que este de aquí está más salido que el otro, eso se denomina proptosis. ¿Por qué será esta proptosis? ¿Por qué está salido el ojo hacia adelante? Porque hay edema en el tejido, la grasa retroocular y hay un absceso. ¿De dónde ingresó este absceso? ¿De dónde entraron las bacterias? De las células etmoidales del lado izquierdo. Las células etmoidales fácilmente destruyen la lámina papirácea e ingresan a la órbita, contaminan la órbita, necrosan las células de la órbita, originando contenido purulento que a su vez está desplazando. ¿Qué músculo será este? ¿Conocen este músculo? ¿Alguien ve este músculo? ¿Lo reconoce? Este músculo es el recto interno. El recto interno está desplazado hacia adentro por el contenido purulento, por el absceso, que puede estar parcialmente encapsulado. Entonces, desplaza medialmente al recto interno, o sea, complica la motilidad normal del globo ocular, ¿no? Entonces ya el paciente va a tener otra sintomatología, no puede mover, no mueve adecuadamente el globo ocular, ¿no? Cuando cambia la dirección de las de la mirada. Quiero un chat, chat. Voy a pedir
¿Me están escuchando bien? Por favor, ¿pueden confirmarme? Por favor. ¿Escuchan? Dígame. ¿Sí? Carol, Blanca Sí, Marcela, doctor. muy bien, gracias. Rodrigo Eduardo Guerra, gracias, está bien, le agradezco. Vamos a seguir entonces siempre comprobando el sistema si está funcionando o no funcionando. Otro corte axial con contraste en el cual vemos eh, nuevamente una sinusitis etmoidal y esfenoidal que en este caso han comprometido más al agujero óptico y al seno cavernoso. Aquí el seno cavernoso, bueno, el seno en la base del cráneo y dentro del encéfalo, seno se denomina algunas venas cuyas paredes están formadas por las capas de la dura madre. Capas de la dura madre, la interna y la externa, contienen sangre venosa y drena esta sangre venosa. Uno de estos senos son los senos cavernosos. Acá tenemos el seno cavernoso derecho que drena la órbita derecha. Aquí el seno cavernoso izquierdo que drena la órbita del lado izquierdo. Eh, este examen se hace con contraste, le hemos puesto contraste y por eso usted ve acá hiperdensa. El seno con sangre es hiperdensa. Este seno cavernoso tiene la particularidad que siendo una vena, en su interior contiene a la carótida interna. Acá está la carótida interna que está con contraste. Aquí no hay contraste en el seno cavernoso, aquí sí hay contraste en el seno cavernoso porque está drenando normalmente esta órbita. Acá no drena la órbita, no sale sangre por este seno. Entonces, ¿qué pasa? Gran edema en la órbita. Al haber edema, hay aumento de volumen de la grasa retroocular con efecto de masa y ¿qué hace? Comprime al globo ocular. ¿Qué produce esto? Proptosis. El ojo está proyectado más afuera de lo normal, más afuera que el lado derecho. Entonces, una trombosis del seno cavernoso se originó por una sinusitis etmoidal y esfenoidal que comprometió al seno cavernoso, el cual se trombosó, produjo edema del tejido graso retroocular y esto produce proptosis. El paciente, por supuesto, que está mal, está en septicemia porque las bacterias han ingresado prácticamente al seno cavernoso, de este lado. Entonces, trombosis del seno cavernoso. Por otro lado, como no drena la sangre, la vena oftálmica superior ni la inferior, también se trombosa, se coagula esa sangre que está detenida, eso es lo normal en la sangre que no circula, se trombosa, se forma un coágulo y acá tenemos a la vena oftálmica superior trombosada. Entonces se trombosó la vena oftálmica superior, se trombosó el seno cavernoso de este lado. Este seno cavernoso, como les decía, contiene a la carótida interna, al sexto par, que están dentro del lumen de la vena, y en la pared externa tenemos al tercero, cuarto y quinto pares craneales. Entonces es muy importante este diagnóstico y esta vena deben conocerla y localizarla. Se cura la sinusitis aguda, que no ha sido tan grave como la última, y quedan las secuelas. ¿Qué queda cuando se ha infectado la piel, se ha infectado algún órgano? Queda la cicatriz. ¿Cuál es la cicatriz en este caso? Que es la cicatriz en la mucosa parietal del seno maxilar. Acá tenemos la mucosa parietal del seno maxilar, aumentada de espesor, ya está mucho más gruesa de lo normal. Aquí también un poquito gruesa, y además de ser el hueso, ya es una sinusitis aguda, aumentó de espesor, que también queda aumentada de espesor, eso ya no cambia porque es neoformación ósea de defensa, una reacción ósea de defensa que quedó afectado el hueso. Y también hay tumefacción de la mucosa nasal, porque sigue un poco el proceso inflamatorio. Tumefacción de la mucosa nasal, aumento de espesor de la mucosa parietal del seno,
aumento del espesor de la pared ósea. Esa es la sinusitis crónica. Eso ya no puede ser tratada ni curada porque es una cicatriz. Aquí tenemos un TEM de la sinusitis crónica. Acá ha comprometido al seno maxilar izquierdo. Vemos aquí la membrana periférica aumentada de espesor, más hiperdensa que el otro lado, o sea que casi no hay aire en esta cavidad. Y vean, comparen la pared externa, vean el espesor de esta pared externa comparada con el espesor de la pared externa del otro lado. Entonces, aumento del espesor de la pared ósea del seno maxilar, en este caso izquierdo, y marcada tumefacción de la mucosa nasal. Este es el cornete medio que está con la mucosa aumentada de espesor. Este es el cornete normalmente normal, que casi no se ve la mucosa, ¿no? Entonces, sinusitis crónica, afectación del seno paranasal, cualquiera de los senos paranasales. Otra sinusitis crónica, menos evidente. Aquí vemos la pared aumentada de espesor, aquí más localizada el aumento de espesor, moderado aumento de espesor de la pared ósea del seno maxilar, ¿no? Entonces siempre queda una cicatriz en mayor o menor grado de compromiso de la mucosa y del hueso. Tomografía axial computarizada es la técnica indicada, nos da mucho más datos que la radiografía y que las otras modalidades. Entonces, cuando tienen una sinusitis, de preferencia pedir un TEM, tomografía espiral multidetector, ¿no? ¿Qué es el mucocele? El mucocele es una colección líquida por obstrucción del ósteo. El ósteo es el orificio que comunica el seno con las fosas paranasales. Por ahí drena la secreción de la mucosa, que es el moco, ¿no? Entonces sale por ese orificio y es expulsado por la nariz. Entonces se obstruye este orificio. Entonces, ¿qué pasa? No drena, las secreciones no son drenadas, se acumulan y forman una colección líquida, que es el mucocele. ¿Qué hace esta colección líquida? Distiende el seno, dilata el seno. Al inicio habrá velamiento del seno, posteriormente disminuye la densidad. Al crecer, adelgaza las paredes, adquiriendo algo de radiotransparencia. Y además en la tomografía no capta el contraste. Ya les hemos dicho que en la tomografía se toman unos cortes simples sin contraste y posteriormente se inyecta contraste endovenoso y se hacen los mismos cortes y se compara para ver si la formación anatómica capta o no capta contraste. Captará más contraste en los procesos inflamatorios y en los procesos tumorales. Entonces, siempre la tomografía con contraste endovenoso en el segundo control. Acá tenemos un mucocele frontal, ustedes verán el seno, este es el seno frontal izquierdo dilatado, acá el seno frontal derecho, comienzan las ovulaciones pequeñas periféricas, que es lo normal. Acá se dilató, se está expandiendo y pierde estas ovulaciones normales, ¿no? Entonces, aquí hay secreciones retenidas, están distendidas, está adelgazando la cortical periférica y a lo largo puede perforar e invadir el seno frontal o invadir la órbita, ¿no? Depende de la localización del seno. En este caso, el mucocele ha comprometido el seno frontal izquierdo. Esta es una resonancia magnética, también nos sirve para ver estas colecciones que no captan contraste. Aquí hay un contraste que se emplea, el gadolinio, en la resonancia, y eso es captado por los órganos, por los tejidos blandos, como estamos viendo aquí el globo ocular. Pero esta colección, como no tiene vascularización, no capta el contraste ni en la tomografía ni en la resonancia. Ni el yodo que se le pone en la tomografía, ni el gadolinio que se le pone
en la resonancia magnética, ¿no? Aquí captó el globo ocular, captó el líquido cefalorraquídeo, la corteza cerebral, captan el contraste gadolíneo, es normal. Resonancia magnética entonces también nos ayuda aquí un corte coronal y otro axial de un mucocele frontal derecho. El mucocele frontal derecho comprime y adelgaza el techo orbitario, comprime y deforma el seno frontal. A la larga se va a infectar porque son secreciones retenidas, peligro de comprometer la órbita, peligro de comprometer el seno frontal y producir una encefalitis, una infección, una meningitis, una infección de las meninges y del cerebro. Ese es el peligro de este mucocele frontal. Corrección líquida por obstrucción del ósteo, del orificio de drenaje de un seno paranasal. Cualquier seno puede ser el que origina esta imagen, el mucocele. ¿Qué tumores tenemos en los senos? Dos tumores, benignos y malignos. Tenemos que diferenciarlos porque eso compromete el pronóstico del paciente. Un tumor benigno no va a matar al paciente, no va a haber metástasis. Un tumor maligno sí va a comprometer el estado general del paciente y puede dar metástasis que va a matar al paciente. Entonces siempre diferenciar entre una masa benigna y una masa maligna. ¿Cómo reconoce usted una masa benigna? Porque es homogénea, regular, bordes definidos, comprime las formaciones anatómicas vecinas, adelgaza las paredes del seno en este caso y no capta contraste. Son las características del tumor benigno, sobre todo en la tomografía. Uno o varias radiopacidades, hiperdensidades, forma generalmente circular u oval, bordes regulares, densidad homogénea, no compromete la pared del seno, lo comprime, lo puede desplazar, lo puede adelgazar, pero no lo invade. Y además no capta contraste, característica del tumor benigno en los senos paranasales. El más frecuente y que van a ver muchas veces en su vida profesional son los pólipos. Otros dicen que son kits de retención, pero casi tienen la misma composición patológica. Aquí tenemos una imagen hiperdensa dentro del seno maxilar izquierdo. El seno maxilar izquierdo normalmente contiene aire, es hipodensa. Acá estas masas son hiperdensas, densidad homogénea, o sea, homogéneo, no hay calcificaciones, no hay áreas hipodensas, los bordes son definidos, regulares, no son espiculados ni ondulados, un poquito ondulado en este caso porque son dos masitas. No invade la pared del seno, que es sumamente fino, sumamente delgado, no lo compromete, se instala ahí, lo puede adelgazar, lo puede comprimir, pero no lo destruye, no lo invade. Esa es la característica del tumor benigno. Le pone contraste, no va a captar contraste, tumor benigno. Hay otro tumor benigno, pero tiene la mala costumbre, bueno, por la delgadez de las paredes de los senos, de destruir la pared por compresión. Pero no es que está invadiendo, sino que comprime y como crece con cierta rapidez, es el papiloma. Con frecuencia destruye el hueso de la pared. ¿Por qué? Sobre todo por la debilidad de la pared, que es muy fina, muy intensa. Acá tenemos una sinusitis maxilar izquierda, el seno está hiperdenso en comparación al otro lado, hipodenso, aire, y hiperdenso, líquido, rompió la pared medial, invadió la fosa nasal y ahí marcada tu afección de la mucosa nasal. Es un tumor benigno, pero que tiene la mala costumbre de romper las paredes de los senos. Papiloma. El pólipo generalmente no rompe
no destruye la pared. Osteoma es otro tumor benigno, es un tumorcito de hueso compacto, de la cortical compacta, tiene las siguientes características: es radiopaco o hiperdenso, homogéneo, se encuentra dentro de la cavidad sinusal, dentro de la cavidad paranasal. Generalmente es circular el osteoma, tiene elevada densidad, bordes regulares, generalmente de pequeñas dimensiones. No capta contraste, no invade las formaciones, las comprime, las desvía. Esas son las características del osteoma. El osteoma lo hemos visto también en el sistema osteomuscular. Aquí tenemos un ejemplo de un osteoma localizado en el seno. ¿Qué seno será este? ¿Qué seno? Puede decir Bonifacio, ¿qué seno es este? ¿En qué seno está este osteoma? ¿Escuchas? Puedes decir, si no un chat. Chat o escuchas, Bonifacio. Guerra, ¿me escuchas? A ver, Guerra, dime qué seno está comprometido. ¿Puedes decirme qué seno es? Frontal, ¿no? Muy bien, Guerra. Muy bien, entonces está en el seno frontal izquierdo, ¿no? La densidad es homogénea, los bordes son definidos, regulares, desplaza y adelgaza la pared del seno, no la rompe, no la invade. A la larga puede romperla, pero no invade mayormente los tejidos vecinos, sino los comprime. Seguimos avanzando. Parece que están atentos, ¿no? Otro osteoma en esta incidencia de Waters, radiografía simple, vemos claramente el osteoma, ¿no? Y aquí tomar una tomografía ya es un lujo, un gasto prácticamente que no estaría justificado. Cuando encuentra una masita así, lo que van a hacer es controles posteriores, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, para ver el crecimiento y qué alteraciones puede producir, ¿no? Entonces es un osteoma también en el seno maxilar, es el seno frontal izquierdo. Tumores malignos. El tumor maligno, todo lo contrario del benigno. Masa compleja que destruye, que invade, que da ganglios, que va a matar al paciente. ¿Qué tumores tenemos? El carcinoma epidermoides, uno frecuente en los senos paranasales, los sarcomas, menos frecuentes, pero también hay, y los linfomas. Entonces, todos tienen las mismas características de malignidad, tienen algunas variantes para diferenciarlos, pero ya eso es campo del especialista. Ustedes, como médicos generales, podrán decir probablemente maligno, probablemente benigno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un tumor maligno? La masa, primero que se ve una masa, ¿no? Una masa, todo tumor es una masa, radiopaco o hiperdensa, heterogénea, compleja, bordes irregulares, destruye las paredes del seno, invade los órganos vecinos, puede ser el cráneo, el encéfalo, la órbita, el seno cavernoso, capta